¿Y si el camino hacia la trascendencia, hacia lo que sea que haya después, no pasara por la negación y el sufrimiento, sino justo por lo contrario, por el placer? Pues fíjate, es una idea que choca bastante con todo lo que nos han enseñado, ¿no? Desde pequeños nos insisten en que lo espiritual requiere sacrificio, renuncia. Totalmente, y por eso es tan potente. Los materiales que tenemos delante proponen una tradición filosófica casi olvidada, que celebra el gozo como una vía legítima hacia lo eterno. Son textos que rescatan a figuras de la antigua Grecia, como una tal Areta de Cirene, para desafiar esa idea tan metida en nuestro ADN cultural de que el cuerpo es una cárcel para el alma. Ajá. Nuestro objetivo hoy es explorar esta visión que es radicalmente distinta y sobre todo intentar entender por qué una idea así pudo ser silenciada de una forma tan eficaz. Vale, vamos a desgranar esto. A ver, para entender la magnitud de esta revolución, hay que ponerla frente a su gran rival. La filosofía occidental dominante, sobre todo la que bebe de Platón, nos ha vendido la idea de que para elevar el espíritu hay que soltar el lastre del cuerpo. Claro. El alma, para Platón, se purifica a través de la razón y el ascetismo, para poder volver a su origen, a ese famoso mundo de las ideas. Un camino de renuncia, vamos. De apretar los dientes y aguantar, básicamente. Precisamente. Y aquí es donde la escuela cirenaica rompe la baraja. Frente a esa visión proponen algo radicalmente distinto. Para ellos, la clave es el placer, pero, y esto es fundamental, entendido de una forma muy concreta. No es el desmadre, ¿no? Para nada. No lo ven como un vicio o una debilidad, sino como un movimiento suave del alma. Una señal, casi como una brújula interna, que te indica que estás en armonía con lo divino. Entiendo. El análisis de hoy se va a centrar justo en eso, en desentrañar qué significa eso realmente y qué implica para nuestra forma de entender la vida. Y, por supuesto, la muerte. Pues empecemos por ahí, por la idea central. El placer, cultivado con conciencia, es una forma de sabiduría práctica. Pero claro, al oír placer, uno piensa inmediatamente en excesos, en descontrol. Los textos insisten mucho en que no van por ahí los tiros. Es la objeción más común y es crucial abordarla desde el principio. Los cirenaicos, de hecho, se adelantan a esa crítica. No hablan de la búsqueda frenética de estímulos, que al final generan más ansiedad que otra cosa. Hablan de una maestría interior. Hay una frase en las fuentes que lo resume de maravilla. Disfrutar sin ser dominados, agradecer sin depender y vivir sin miedo. Esto suena a un equilibrio, muy difícil de alcanzar. Muchísimo. Es la diferencia entre beberse una copa de buen vino y disfrutarla, o necesitar la botella entera para poder funcionar. Ya. El placer cirenaico es un estado de libertad interior frente a los estímulos, no una esclavitud a ellos. Y esto lo conectan directamente con la idea de habitar el presente. Según esta filosofía, la eternidad no es una especie de paraíso lejano al que iremos si nos portamos bien. Es una cualidad del ahora, pero cuando se vive con plenitud. Exacto. Dicen que la persona que aprende a gozar del momento, sin la angustia por lo que vendrá ni el peso de lo que ya fue, ya está de alguna manera entrenando su espíritu para esa eternidad. Lo que es fascinante aquí es cómo esta perspectiva le da la vuelta por completo al concepto de la muerte. Totalmente. En la tradición ascética, la muerte es un juicio, una ruptura, el gran examen final que a todos nos aterra. Pero desde la visión cirenaica se convierte en la continuidad natural de una vida que ya ha aprendido a vibrar en sintonía con el bien. O sea, si has vivido en plenitud, la muerte no es un salto al vacío. Es simplemente seguir fluyendo, no hay ruptura. Es un cambio de paradigma brutal. Dejas de vivir con miedo a un castigo para empezar a vivir buscando una sintonía. Exacto. Y recuperar esta visión, como sugieren las fuentes, es casi un acto de justicia histórica. Es devolverle la dignidad al cuerpo, que deja de ser el enemigo a batir para convertirse en una fuente de conocimiento. Claro. Y es devolverle al placer su valor como experiencia que ilumina. La sensibilidad no es una debilidad, es el puente hacia lo profundo, el sensor que nos avisa de cuándo estamos alineados. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante porque esta filosofía tiene nombres y apellidos. Y uno de los más importantes y más olvidados es el de Areta de Cirene. Vivió sobre el 380 a.C. Y los textos la describen como una figura doblemente sepultada por la historia. Doblemente, sí,
Primero, por ser mujer en un canon filosófico que, seamos sinceras, es un club de señores. Desde luego. Y segundo, por defender una filosofía del placer que ha sido sistemáticamente caricaturizada y despreciada por las corrientes dominantes. Y hay un dato en las fuentes que a mí, de verdad, me ha dejado de piedra. Se le atribuyen más de 40 libros. 40. Uf, Y se han perdido todos. Ni uno solo ha sobrevivido. La pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo desaparece por completo una obra tan extensa de la líder de una escuela filosófica? no suena a un simple incendio en una biblioteca, ¿no? Para nada. Podría ser mala suerte, pero los textos sugieren algo más. Para entender por qué desaparecieron, primero tenemos que ver qué decían exactamente sus libros, y la respuesta está en lo que podríamos llamar la peligrosidad de sus ideas. Un momento. Antes de entrar en eso, si su padre Aristipo fundó la escuela, ¿qué hizo Areta que fuera tan diferente? ¿No estaba simplemente repitiendo las ideas de su padre? A menudo en la historia, las hijas de grandes pensadores son relegadas a meras transmisoras. Esa es una puntualización clave. Los textos la presentan no como una simple heredera, sino como la verdadera arquitecta del sistema. Ah, mira, Aristipo lanzó la idea a la semilla, pero Areta la convirtió en una espiritualidad práctica, con una base metafísica sólida. Ella le dio la estructura y la profundidad. vale. ¿Y cuál era esa idea tan profunda y, al parecer, tan peligrosa? ¿Cuál era su tesis central? La reconstrucción que proponen los textos apunta a una idea elegantísima. El placer es la confirmación ontológica del bien. Para. Confirmación ontológica del bien. A ver, tradúcemelo al castellano de la calle. ¿Qué significa eso en el día a día? Significa que si partes de la base de que el universo no es un caos absurdo, sino que está ordenado por una inteligencia divina y buena, Vale. sería una contradicción cruel que la señal para «vas por el buen camino» se sintiera mal. El dolor te avisa de un peligro, de un error. El placer, ese movimiento suave del alma, es la brújula que te dice «sigue por aquí». Estás en armonía con la creación. No es el objetivo final, es la señal en el camino. Entiendo. O sea, no es una búsqueda egoísta del placer, sino una forma de escuchar una verdad más grande a través de tus propias sensaciones. Tu cuerpo se convierte en tu guía espiritual. Exactamente. Y esto nos lleva a esa famosa máxima cirenaica que se menciona. Poseo, pero no soy poseído. A menudo se interpreta como una regla sobre el dinero o las posesiones, pero en el sistema de Areta es mucho más. Es una declaración de independencia espiritual. ¿A qué te refieres? Puedo disfrutar de la belleza, de la amistad, de una buena comida, pero mi paz interior no depende de que esas cosas estén o no. La verdadera maestría es disfrutar de una cena increíble sin que tu felicidad de toda la semana dependa de si el restaurante tiene estrellas Michelin o no. Me siento personalmente atacado por ese comentario. Pero entiendo la teoría. Ahora bien, suena increíblemente difícil. ¿Cómo se supone que uno llega a ese estado de disfrutar sin ser dominado? ¿Proponían algún tipo de entrenamiento o método concreto? Sí, y es una idea radical. Las fuentes lo llaman la dictadura del presente. Me encanta la expresión. Suena muy intensa. En la práctica, ¿qué significaría? ¿Que no puedo hacer planes para el fin de semana o recordar mis últimas vacaciones? No, no es tan literal, no se trata de una amnesia voluntaria. Los textos lo describen más bien como dejar de vivir en el pasado o para el futuro. Es la diferencia entre recordar una buena cena y pasar el resto del día lamentando que se acabó, o planear un viaje pero sin que la ansiedad por los detalles te impida disfrutar del café que te estás tomando ahora mismo. Es anclar toda la conciencia en el instante, liberándose de las dos mayores fuentes de sufrimiento, el arrepentimiento por lo que fue y la ansiedad por lo que será. Justo. Y un alma que aprende a habitar plenamente ese instante, sin esas cargas, ya está viviendo una forma de eternidad. Ya no está rota, fragmentada en el tiempo. Entiendo. Y claro, la muerte, vista desde ahí, no puede ser un juicio terrorífico. Es el paso final de un alma que ya está acostumbrada a fluir, a vivir en la gratitud. El tránsito se vuelve suave. Claro. Ahora entiendo por qué desaparecieron los libros. Volvemos a la pregunta de antes. No es que fueran de mala calidad, es que sus ideas funcionaban demasiado bien. Es del placer consciente, que le enseña a encontrar la plenitud en el aquí y ahora, quitándole el miedo al más allá. Una persona así es, en esencia, ingobernable. Totalmente. No responde a amenazas de castigos futuros ni a promesas de recompensas celestiales. Su autoridad es interna.
Exacto. Representaba una amenaza frontal para cualquier sistema de poder, político o religioso, que necesite la culpa y el miedo para controlar a la gente. Era una doctrina de autonomía radical. Claro. Es mucho más fácil controlar a alguien que cree que su cuerpo es su enemigo, que sufre y se siente culpable, que a alguien que ve su cuerpo como su aliado y su guía. Has usado antes la palabra sensor, el cuerpo como un sensorium. Es como decir que es una especie de antena para lo divino en lugar de una jaula. Exactamente, esa es la idea. Y no es solo una antena, es el único instrumento que tenemos para percibir esa realidad. Apagarlo o despreciarlo sería como intentar escuchar una sinfonía con los oídos tapados. Y por eso la censura. Censurar a Areta y su escuela era una forma de reafirmar el control a través de la negación del cuerpo. Para entender mejor todo este movimiento, los textos también hablan de su padre, Aristipo. Se le suele pintar como un vividor, un simple hedonista. Pero hay algo que no encaja en esa caricatura. Una simplificación muy conveniente para sus detractores, desde luego. El dato clave que señalan las fuentes es que Aristipo fue un discípulo cercano de Sócrates, formaba parte de su círculo íntimo, y eso a mí me chirría. ¿Cómo puede un supuesto materialista vicioso ser amigo íntimo de Sócrates, la quinta esencia de la virtud y la búsqueda del bien? Es que esa imagen de Aristipo es, como argumentan las fuentes, históricamente insostenible. Tenemos que hacer un esfuerzo e irnos a la Atenas del siglo V a.C. Lo divino impregnaba cada aspecto de la vida. El ateísmo, tal y como lo entendemos hoy, simplemente no existía como una opción viable en ese marco mental. Y menos aún en el círculo de Sócrates. Menos que en ningún sitio. Sócrates era un hombre profundamente religioso. Afirmaba ser guiado por su daimonion, su genio o espíritu interior. Su misión filosófica, según él mismo, se le había encomendado el oráculo de Delfos. ¿Es verdad? Es absolutamente impensable que alguien así aceptara en su círculo más íntimo a una persona que negara la trascendencia del alma. Su amistad y respeto mutuo son un hecho histórico documentado. Entonces, si no era un simple vividor materialista, ¿cómo debemos entender su hedonismo? Si conectamos todas las piezas, el hedonismo de Aristipo debe entenderse como lo que los textos llaman una espiritualidad práctica. Era una vía alternativa a la de Platón, pero con el mismo objetivo, el destino del alma y la búsqueda de la eudaimonía, de la vida buena. Vale. Platón la encontró en la verdad abstracta, en las ideas. Aristipo la encontró en la experiencia directa del placer, interpretado como un lenguaje de los dioses. Dos caminos distintos que apuntaban a la misma cumbre. Se podría ver así, y el hecho de que, de toda la producción cirenaica, precisamente los textos que hablaban sobre el alma y el más allá sean los que se han perdido por completo. Sugiere con muchísima fuerza una censura deliberada. Esta doctrina que conectaba el gozo sensorial con el destino trascendente del alma era dinamita pura para las corrientes ascéticas que se impusieron después. ¿Tanto en la filosofía como en la religión? En ambas, destruir sus textos era la única forma de ganar la batalla por el relato histórico. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos las piezas, lo que hemos explorado es una tradición filosófica borrada del mapa, una que nos propone una reconciliación radical. Aceptar que estamos hechos para sentir, para gozar, y que en esa capacidad, si la refinamos, se esconde una verdad espiritual profundísima. Una verdad que no nos pide negar nuestra naturaleza, sino llevarla a su máxima expresión. Exacto. El legado de Areta, según lo presentan estas fuentes, es el de la autarquía gozosa. La idea de que la plenitud se alcanza no machacando nuestra humanidad, sino celebrándola con libertad, gratitud y conciencia. El alma no se eleva a pesar del cuerpo, sino a través de él. Y esto nos lleva a la idea final más potente de los textos, la que cierra el círculo. La vida después de la muerte deja de ser un premio para los que se han sacrificado. Se convierte, en cambio, en la prolongación natural de una vida vivida en libertad. No es algo que te ganas con penitencia. Sino la consecuencia lógica de haber aprendido a vivir en armonía. Es una visión muy esperanzadora y a la vez muy exigente. Te devuelve toda la responsabilidad. Lo es, y culmina con una metáfora preciosa que citan las fuentes. El placer es la caricia de Dios en la materia. Quien aprende a recibir esa caricia con sabiduría, con libertad, sin dejarse poseer por ella, ya ha comenzado su vida eterna. Ya está participando de esa armonía divina, aquí y ahora.
Tenemos sobre la mesa varios textos que rescatan una figura casi borrada de la historia de la filosofía, Areta de Cirene. Y su idea central es como poco provocadora. Mucho. Durante siglos, la filosofía occidental nos ha dicho, en esencia, que para purificar el alma hay que distanciarse del cuerpo, de los placeres. Y Areta, en cambio, proponía justo lo contrario. Nuestra misión hoy es entender cómo esta filósofa defendía que el placer, la sensación vivida con maestría, es el verdadero camino hacia la trascendencia. Es una idea que dinamita 2 milenios de pensamiento ascético. Lo que vamos a hacer es poner cara a cara la visión platónica del más allá, que es la que ha moldeado nuestra cultura. La de la culpa, la renuncia. Exacto. Con la de esta escuela cirenaica. Y vamos a intentar responder a una pregunta clave. ¿Por qué una filosofía que pone el gozo en el centro fue considerada tan peligrosa que sus más de 40 libros fueron sistemáticamente borrados de la historia? De acuerdo. Empecemos por el principio para entender la magnitud del desafío. Primero, recordemos el modelo dominante, el que todos conocemos, aunque sea de oídas, el de Platón. Para él, el cuerpo es básicamente una cárcel para el alma. Exacto. El mundo sensible es un lugar de sombras y la verdadera vida está en otro sitio. Sí, el alma para Platón pertenece al mundo de las ideas, un plano de perfección, eterno, inmutable, y la vida en la tierra es un exilio. La purificación, por tanto, es un ejercicio de memoria y de desapego. Ajá. Hay que usar la razón para recordar ese origen divino y desprenderse de las pasiones y los apetitos del cuerpo, que son como un ruido que nos impide escuchar la verdad. Claro, el objetivo final es romper el ciclo de reencarnaciones y que el alma, ya limpia de lo terrenal, pues que regrese a su patria ideal. Eso es. Y en este contexto aparece Areta de Cirene y le da la vuelta por completo. Totalmente. No mira a un mundo de ideas lejanas, sino a lo más inmediato y tangible que tenemos. La sensación, lo que los griegos llamaban patos. Es un giro de 180 grados, es un giro copernicano en la espiritualidad. Para Areta, el placer no es una distracción ni un vicio. Lo define como un movimiento suave y armonioso del alma. Movimiento suave y armonioso. Me gusta esa definición. Es que es una idea clave. Si el alma es dinámica, si está viva, su purificación no puede consistir en la quietud o la negación, sino en el refinamiento de su propio movimiento. El placer, vivido correctamente, no es un obstáculo para llegar a lo divino. Es la señal de que ya estás en sintonía con ello. O sea que no es un enemigo, es una brújula. Precisamente. Es una brújula. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y también un poco extraña. Hablamos de una mujer que dirigió una importante escuela filosófica en el siglo IV a.C. Se dice que escribió más de 40 libros que enseñó a cientos de alumnos. Sí. Y hoy prácticamente nadie la conoce. ¿Qué pasó? Una obra tan extensa no se evapora sin más. Sufrió un doble sepultamiento. El primero es obvio. Era una mujer en un canon filosófico construido por y para hombres. Su nombre sobrevivió en algunas listas, como la de Diógenes Laercio, pero su pensamiento fue ignorado. Vale, ese es el primer filtro. Pero el segundo motivo es más profundo y tiene que ver con la naturaleza subversiva de su mensaje. Pensemos en esto. Una filosofía que le dice al individuo que no necesita intermediarios, que la clave de la trascendencia está en su propia capacidad de sentir gozo con sabiduría. Es una filosofía ingobernable. Justo. ¿A qué te refieres con ingobernable? A que amenaza a cualquier sistema de poder, ya sea político o religioso, que se base en el control a través de la culpa y el miedo al castigo futuro. Claro. Si la plenitud y la conexión con lo divino se pueden alcanzar aquí y ahora, a través de una experiencia personal intransferible. ¿Qué papel le queda a la autoridad externa que te dice lo que debes hacer para salvarte? Ninguno. Es una idea radicalmente liberadora. Y por eso mismo peligrosa para el statu quo. Entiendo. Y los textos apuntan a que no fue solo un olvido pasivo, sino una campaña activa de desprestigio. Totalmente. La imagen de su escuela y la de su padre, Aristipo, a quien sucedió, fue deliberadamente distorsionada. Se les presentó como simples hedonistas, casi como caricaturas de gente viciosa. Una caricatura que se desmonta en cuanto se analiza el contexto.
Aristipo fue un discípulo del círculo íntimo de Sócrates. Nada menos. Y Sócrates, un hombre que seguía la voz de su daimonion y los dictados del oráculo de Delfos, jamás habría admitido en su círculo a un simple materialista ateo. La caricatura fue una herramienta muy eficaz. Si no puedes refutar la idea, ridiculiza a quien la propone. Claro, es más fácil. Presentaron la búsqueda cirenaica del bien como una simple búsqueda del placer banal, cuando en realidad era una disciplina espiritual muy sofisticada. Era una forma de matar la idea sin debatirla. Vale, aceptemos por un momento que el placer es una guía. Pero esto me genera una duda importante, un problema que parece evidente. A ver, ¿Qué pasa con los placeres destructivos? La adicción a las drogas, por ejemplo, genera un placer inmenso en el cuerpo. La crueldad puede generar placer en algunas personas. ¿Cómo diferenciaba Aretina un placer divino de un placer corruptor? Porque si no hay un criterio claro, toda la filosofía se desmorona. esa es la pregunta clave. Y la respuesta es el verdadero núcleo de su enseñanza. La distinción no está en el objeto del placer, sino en la relación del alma con ese placer. Y todo se resume en su lema: poseo, pero no soy poseído. Ah, poseo pero no soy poseído. La purificación no consiste en evitar el placer, sino en alcanzar la maestría sobre él. El alma se purifica cuando aprende a disfrutar de los dones de la existencia, La comida, la belleza... la amistad, la riqueza, pero con absoluta libertad interior, cuando puede tomarlo o dejarlo sin que su paz se vea alterada. O sea que el problema no es el placer, sino el apego, la dependencia. Exactamente. El placer que te esclaviza, el que te hace dependiente y te lleva a actuar contra la razón o la virtud para obtenerlo, ese es un movimiento violento y desordenado del alma. Es un placer corruptor. Eso es. El placer que te eleva es aquel que experimentas desde un lugar de soberanía interior, de autarquía, disfrutar de todo sin necesitar nada. Esto es increíblemente relevante hoy. Muchísimo. Vivimos en una cultura de consumismo, de redes sociales, donde la gente es poseída por la necesidad de adquirir, de aparentar, de recibir validación externa. Desde luego. La propuesta cirenaíta sería una especie de minimalismo espiritual. Disfruta de la tecnología, de las oportunidades, pero si te las quitan mañana, tu centro debe permanecer intacto. La purificación es maestría, no negación. Esa es la clave. Vale, entiendo el qué no hacer. No ser esclava del deseo. Pero sigo sin ver cuál es la disciplina activa. Si la preparación para el más allá no es rezar, ni ayunar, ni estudiar formas abstractas en un mundo ideal, ¿qué hace un cirenaico un martes a las 9 de la mañana para purificarse? ¿Cuál es el entrenamiento? El entrenamiento es lo que los textos llaman la dictadura del presente. La dictadura del presente. Sí. Para Aneta, el pasado ya no existe, es un fantasma, y el futuro es incierto, una proyección. Lo único real es el ahora, el instante. Esto, que hoy nos suena a mindfulness o a discursos de autoayuda, para ellos era una forma de mística radical y una disciplina durísima. Claro. El alma que aprende a habitar plenamente el instante, sin la ansiedad del mañana ni el peso del ayer, es un alma que ya está saboreando la eternidad. Espera, explícame mejor esa conexión. ¿Cómo se pasa de estar presente a alcanzar la eternidad? Porque para ellos la eternidad no era una línea de tiempo infinita que empieza después de la muerte. Ah, Era una cualidad de experiencia accesible ahora. Lo divino es, por naturaleza, atemporal. Si puedes, mediante la disciplina, liberar tu conciencia de la tiranía del tiempo... del arrepentimiento por el pasado y la angustia por el futuro. Exacto. Y anclarla en la plenitud del presente, ya estás experimentando la naturaleza de lo divino. Ya estás vibrando en esa frecuencia. La muerte, entonces, no es un salto a lo desconocido, Sino, sino simplemente quitar el velo de la limitación física a un estado que ya has aprendido a cultivar. El alma ya ha practicado la plenitud aquí y ahora. Por eso la muerte deja de ser ese juicio terrorífico que tanto ha marcado a nuestra cultura. claro. Se convierte en el paso final y natural para un alma entrenada en la gratitud y la presencia. Si la vida ha sido un movimiento suave, la muerte es la continuidad de esa fluidez, pero sin los choques del dolor o la carencia. Es un tránsito, no un final. Entonces, si intentamos resumir todo esto, ¿cuál dirías que es la gran idea, la verdad fundamental, que Areta de Cirene nos legó y que casi se pierde en la historia? Pues que el cuerpo no es el enemigo del espíritu, sino su sensorium, Su sensorium. su órgano para percibir lo divino en el mundo. El altar no está en un cielo lejano, está aquí,
en nuestra capacidad de sentir. La vía de Aretas es la de la autarquía gozosa, la soberanía sobre uno mismo, la autosuficiencia, que se alcanza a través de la alegría y no de la renuncia. Su alma no asciende por haber negado su humanidad, sino por haberla llevado a su máxima expresión de plenitud y libertad interior. Precisamente. Hay una frase en uno de los fragmentos que lo resume de una forma muy poética. El placer es la caricia de Dios en la materia. Es una imagen muy potente. Es la síntesis perfecta. Sí, es poética, sin duda, pero ¿no corre el riesgo de sonar un poco ingenua? ¿En qué sentido? Alguien que está sufriendo una enfermedad terrible o que vive en la miseria podría escuchar eso y pensar que es una filosofía para privilegiados, para gente que tiene la suerte de no sentir dolor y puede dedicarse a disfrutar. Es una objeción muy importante y la filosofía cirenaica la aborda. Ellos no negaban la existencia del dolor. De hecho, lo definían como el opuesto del placer, un movimiento violento y rudo del alma. Ajá. No proponían una vida sin dolor. Eso es imposible. Lo que proponían era una maestría en la gestión de la propia conciencia. La disciplina no es solo disfrutar del placer, sino también no ser destruido por el dolor. Entiendo. Diógenes Laercio cuenta que Aristipo era capaz de disfrutar por igual de un banquete lujoso en la corte de un tirano y de un simple plato de lentejas. O sea que la prueba no estaba en el lujo. No, la prueba de su filosofía no estaba en el lujo, sino en su ecuanimidad ante la ausencia de éste. La frase no significa que la vida sea una caricia constante, significa que en los momentos en que la vida sí nos acaricia, debemos estar lo suficientemente presentes, libres y agradecidos para reconocer en esa sensación un eco de lo divino. Se trata de sacralizar los instantes de gracia, no de negar la existencia de la desgracia. Exactamente. Así que ahí lo tenemos. Una visión de la espiritualidad increíblemente afirmativa, centrada en la vida, el cuerpo y el instante, que fue deliberadamente silenciada, o al menos... Caricaturizada. Sí, caricaturizada hasta hacerla irreconocible, por ser demasiado liberadora. Un recordatorio de que la historia de las ideas está llena de caminos no transitados que podrían haber cambiado nuestra forma de ver el mundo. Y esto nos deja con una pregunta importante para reflexionar. Si aceptáramos, aunque fuera como un simple experimento mental, que la sensación de placer vivida con plena conciencia y libertad interior fuera una forma de comunicación divina, una brújula espiritual, ¿cómo cambiaría nuestra búsqueda diaria de propósito o trascendencia? ¿En qué empezaríamos a fijarnos que antes, por culpa de una cultura de la sospecha hacia el cuerpo, ignorábamos por completo?